El sindicato del mal cine. Sí es, así es. Nos encontramos, digamos, de vuelta en este continente americano, ¿no? En Latinoamérica en específico. Y después de dar unos vistazos a The Untold Story y al país Hong Kong, decidimos volver un poco a estas tierras, ¿no? Y te pregunto ¿qué esperas de un país como es Colombia, querido terrorista? Pues, ¿qué podríamos decir de Colombia? Un país lleno de contrastes, ¿no? Y con un estigma muy fuerte hacia las drogas y la división social, como es toda Latinoamérica. Sí, exacto, es el ejemplo perfecto de un país latinoamericano, ¿no? Crisis, pobreza y, no sé, comida deliciosa. Es como que los elementos que aguardan, ¿no?, en cada país que vas y que vas a visitar en Sí, una Latinoamérica. gastronomía muy vasta. Exacto. Y bueno, es igual, al igual de esos temas, es lo que nos consigue reunir el día de hoy. Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los vampiros de la pobreza, o más bien en su título original, en español, Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo la podríamos describir principalmente como una película, un falso documental. Primero, más que nada, es importante clasificarla como eso, como un falso documental, ya que, ¿cómo decirlo? O sea, el dilema del documental que se separa de la ficción al momento de hacer cine es bastante notorio, porque no todo lo que vemos es ficción, y no todo lo que vemos Es verdad. Ajá, es verdad. Pero ¿qué te trae contigo eso? O sea, ¿a ti no te trae como una espinita al respecto de... o sea, no, dejando de lado este tipo de obras que intentan trasladar o contar una versión cinematográfica, ¿no?, de eso, como lo vimos en Toy Story y un poco más atrás con el Mataputos? En este caso, su intención no solo es contar una historia, sino a través de su propio género, que es el documental falso, señalar un punto, ¿no?, al respecto de los documentales. Sí, creo que es muy interesante tomar como de punto de referencia lo que estábamos viendo antes, porque tenemos en episodios anteriores, yo creo que principalmente en el anterior, que fue de Untold Story, una muestra de la realidad, pero sin dejar de ser ficción, ¿no? Sí. Con ese tinte incluso con la libertad, que distingue, ¿no?, tanto al cine, ¿no? Exacto, incluso con la libertad que hablabas de ser una película categoría 3. Era el realce, sí, y todo eso. Sí, o sea, hasta qué punto la realidad supera la ficción, ¿no? Sí. Pero en el caso de este documental, es la primera vez que lo veo y quedé muy impactado, pero para bien, porque crea una especie de meta, ¿no?, dentro de la película, que creo que es importante resaltar eso, porque intenta hacer crítica en dos canales, ¿no? Uno, crítica a, digamos, que estos dos bandos o estas dos divisiones, estas brechas económicas y sociales. Una, hacer crítica de lo que está pasando en Cali y cómo la gente vive, y al mismo tiempo demostrar cómo las clases altas intentan, ¿cómo decirlo de alguna manera? Intentan chuparse, como bien lo dice, como vampiros de este tipo de gente.
Sí, sí. y de su desgracia y de hacerlo también hacer el problema más grande cuando pues, la realidad es muy diferente, ¿no? Sí, exacto, es el problema ético, ¿no? Al que quizá un realizador de este tipo de cine, o incluso no solamente de un tipo de cine, pero sí quiere retratar una realidad difícil para ciertas personas, y que es el poder acercarse, ¿no? Porque no te pones, o sea, unas personas como nosotros, o incluso más con un nivel económico mayor, no encajarían en ese tipo de personas. Pero ¿en qué forma sí pueden encajar? Pues en un documental, ¿no? Vamos a crear un documental, vamos a grabar este tipo de material, vamos a editarlo y vamos a mandarlo a un concurso en Alemania, ¿no? Eso es como que El pretexto. el pretexto exacto para grabar esta cinta y presentarte la historia. Pues, en primer lugar, este dilema de entre lo ficticio y lo real que puede darte una película, ya sea una película de ficción, de acción, de aventura, o una película documental, es algo que se reconoce, por así decirlo. Quiero decir, la visión del director y del grupo que acompaña al director en el proceso de grabación es algo que, vaya, se acepta de cierta forma. De quizá no pueda calcar exactamente la realidad a los ojos de los espectadores, pero se hace un intento. Y perdonen, aquí es un lugar demasiado nada, ávido, no ¿no? Para tomar Estamos para comer hablando, unos justamente creo que es un buen ejemplo, güey, plátanos. de las Exacto. condiciones, ¿no? Exacto. Del tipo de personas de las que se lucran este tipo de cineastas, ¿no? Y es importante como destacar, aprovechando esto, porque parte del imaginario es eso, ¿no? Escuchar este clase de ruidos, de sonidos en la calle. Justamente la película me recordó un poco a otra película mexicana. No se compara en temática, Claro. pero es interesante cómo aborda, que se llama El Cambio. Me parece que es de Alfredo Hoskovich. Es igual de los 70s y si no la han visto está gratis por parte de la Filmoteca de la UNAM. No sé si en todos los países, pero por lo menos aquí en México está disponible en YouTube. Y trata un tema similar, ¿no? Pero abordado desde un punto de vista diferente. Así es. Que es la juventud en México, cómo ve estas cosas, ¿no? Cómo ve el cambio de la ciudad, cómo enfrenta la misma rudeza. Pero en este caso, no sé, exagerar como que digamos que el tinte de la trama es exagerar todo, ¿no? Exagerar la pobreza, exagerar la ignorancia. Exagerar el lineazo que se da antes de ir a grabar el director. Sí, inclusive hasta como que provocan a los mismos vagabundos, ¿no? A los loquitos. Sí. Y la gente se enoja porque es como de, oye, o sea, es mi loquito de la colonia, quiero que lo respetes, porque pues ese güey se pone loco si lo tratas mal, ¿no? Pero ese güey nunca hace nada. Al fin y al cabo ese güey nada más va a grabar su material y se va. Sí, ¿no? O sea, los vaguitos, las cosas, porque provocan a todas las personas. Y se me hace interesante. Yo no soy tan fan del género del documental, justamente porque en muchos casos, por lo menos en directores jóvenes o directores que empiezan a producir, por lo menos en algunas clases que he tomado, muchos se enfocan en, es que quiero retratar la realidad de tal lugar, ¿no? O es que quiero mostrar que mi barrio es la cosa más peligrosa del mundo. Y pues sí, ¿no? Es algo que está ahí, pero lo intentan resaltarlo de esta manera y no se dan cuenta. Yo creo que es uno de los grandes puntos que tiene la película. Y también hay mucha gente que ya en un estado muy, muy alto de reconocimiento como directores, más que mostrar una realidad, lo que intentan es, como tú dijiste al principio, recibir galardones, ¿no? Y como que transitar por estos medios como los grandes activistas que alzan la voz por alguien que nunca lo hizo y así. Cuando pues realmente lo que hacen es lucrar con una desgracia muy fuerte, ¿no? En algún momento, hace unos
días hablamos de La libertad del diablo, ¿no? Justamente como un ejemplo de esto. Así es. Y también quisiera recuperar eso, ¿no? De la justificación de la elección de esta película, de Agarrando Pueblo, porque ya sabía a lo que me iba, por así decirlo, encontrar, que es justamente eso, ¿no? Como que el reconocimiento al hacer ese tipo de películas que incluso ya dejan de ser documentales y son películas ficticias, que no dejan de tener un argumento, al contrario, ¿no? Pero al mismo tiempo, al ser no ficticias, vaya, los elementos que les puedan poner o quitar son al final al cabo el resultado de lo que va a ser presentado. Y me parece muy importante cosas como no sé, la película de Roma, ¿no? Que visibiliza este trabajo doméstico a partir de la vida o la infancia de Cuarón, versus La Camarista, otra película que no recibió el reconocimiento, aún tratando de una temática similar. Y tiene que ver principalmente con eso, ¿no? El reconocimiento de un director como Cuarón, y más en los Oscars, que una película independiente, me parece que es franco-mexicana, que es La Camarista. Sí. Entonces, la metanarrativa que nos expresa, ¿no? Y que nos quiere hacer, ya sea pensar o reflexionar, pero a mí sí me dejó como una leyenda, ¿no? De no se crea todo lo que veo, todo lo que dice. Quiero decir, en este tipo de metanarrativas, creo que la herramienta que muchas veces te dicen en el cine, no si quieres decir algo, no se lo digas directamente, muéstralo. Y en la metanarrativa es muy bueno a la hora de hacer un documental falso, ¿no? Porque es un argumento que se esconde, pero al fin y al cabo, al final de la película te lo resuelve. Sí, no, y además creo que es complicado, ¿no? Muchas veces hemos visto todos en Twitter o en alguna otra red social hablar de la romantización de la pobreza, ¿no? Sí. Y creo que esta película toca un tema muy, 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 muy interesante, porque la gente siempre se va a los extremos, ¿no? De que, no, es que la gente está mal, o sea, no hay que romantizar, no hay que tenerle lástima, pero por otro lado hay gente que dice que, pues, o sea, pobrecitos, ¿no? O sea, hay que ayudarlos de alguna manera. Cuando, pues, la realidad es que, o sea, lo que repetía hace rato, o sea, la gente no son animales, no son cosas que los puedes liberar a su hábitat y todo va a estar bien. O sea, la gente tiene que adaptarse, no lo puedes ver como tu ajeno, no puedes tener esta actitud paternalista con las personas, ¿no? Sí. Y justamente creo que me gusta mucho esta especie de, como tú dices, de metanarrativa, porque desarrolla muy bien las dos cosas. Inclusive el final es un claro ejemplo de, oye, o sea, date cuenta que las personas, a pesar de que sean pobres o que vivan en una situación muy, muy peligrosa, no significa que sean como el personaje que interpreta este ser que se hace pasar por un vagabundo, ¿no? Así es. Tiene que ver mucho con, ya sea el proceso de crear esta historia o la historia que quieras vender. Pero, o sea, me recuerda mucho este intento de extraer elementos de la realidad por parte de esta película, que es un documental falso. También verlo en algunas otras técnicas al respecto de una disciplina científica, ¿no? Estos acercamientos sociales al momento de querer retratar la realidad. Y quiero decir, en este transcurso en el que me encuentro a la hora de hacer una tesis, ¿no? Me encuentro con bastantes compañeros al respecto que dicen, bueno, ¿cómo voy a sacar de mi trabajo de campo o de lo que sea, hacer que las personas hablen e incluso crear ese tipo de cuentos paternalistas, ¿no? Porque al fin y al cabo me recae esa frase que dicen
Jaja, la niña blanca de clase media le está diciendo a los pobres cómo vivir su vida. Y me dolió esa pedrada bastante, porque yo publiqué esa foto. Hace bastante sonido porque es bastante complicado, ¿no? Y difícil el pensar las elecciones que este tipo de personas hacen en su día a día, porque no estás en sus zapatos de ellos. No conoces las herramientas que poseen, las relaciones sociales que desenvuelven, y hace de un resultado bastante simple para decirlo de, pues no sé, dejen de coger o dejen de o pónganse a trabajar, un chingo de chamba y ya no deja la chela, como también el gif del señor, me parece que es chino, ¿no? En donde deja la bebida. Sí, tailandés. Ajá, sí. Stop drinking, make this country great again. Y se vuelve así como una especie de suma de pasos para alegrarle la vida a alguien, ¿no? Es más complicado de eso, pero me encanta cómo se burla de esto la película. Sí, inclusive la claqueta, ¿no? Que creo que dice el futuro para quién, ¿no? Sí. O el futuro, algo referente. O sea, es realmente eso. O sea, el futuro para quién es. Para que esas personas cambien, para que haga voz esa película, ese documento frente a las autoridades y ante la sociedad. O realmente el futuro es para el cineasta, ¿no? Que va a recibir los galardones y repitiendo lo que ya dije, que va a recibir esta careta de el que alza la voz por las demás. Lo que también se me hace muy interesante de la película, y yo tocaría con pinzas usar el término de falso documental, porque inclusive la primera parte hasta me parece no me parece un documental, me parece una película de ficción, ¿no? Me parece un experimento muy interesante. No deja de ser un falso documental. Sí, te refieres cuando van... Bueno, y eso y cuando se dirigen, ¿no? Se van moviendo por el carro. Sí, o sea, te das cuenta de que eso es ficción pura. O sea, en un principio piensas que la película sí iba a tratar de eso, los primeros 5 minutos, pero de repente te da un cambio así completamente, te das cuenta de que todos son unos hijos de puta, ¿no? Sí, no hace falta. Y, o sea, los invitamos a ver la película. Quiero decir, no dura 1 hora ni 7 horas como para que retratarla. No, de hecho ni es película, es un cortometraje. Exacto, así porque es. ni a mediometraje llega. Pero es que es de esos filmes cortos que te llegan a reflexionar mucho, ¿no? Acerca de todo. Porque ahí, por ejemplo, habla justamente de la disciplina de los cineastas, ¿no? Pero como tú dices, o sea, el problema es que la gente lleva ese pensamiento de una manera interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? Sí. Así seguramente piensan los abogados, así seguramente piensan los administradores, los sociólogos en tu caso, y en mi caso también en la arquitectura es lo mismo, ¿no? Intentamos hacer una arquitectura que controle la forma de vivir de las personas y las obligamos a vivir en los mínimos, y muchas veces nos olvidamos del confort, ¿no? O sea, de que la gente viva decentemente. No de otorgarle una casa compleja, sino de que la gente viva bien. Y te digo, o sea, siempre uno piensa como de, no, es que la gente de esa manera, y siempre recaer en la misma idea paternalista de yo los tengo que cambiar, yo tengo que cambiar eso. Sí, exacto. Cuando no te das cuenta de muchos aspectos que rodean a las personas, como tú ya lo dijiste. Me entra mucho sentido el momento en donde unos niños empiezan a nadar en la fuente, ¿no? En medio de la ciudad, como en un parquecito. Y uno de los niños se corta con un vidrio al fondo del estanque. El cual es el siguiente paso que hace el cineasta que está a cargo de la película, bueno, del documental según, es comprarle o darle dinero para una cura, ¿no? Para unas curitas, sí. Para unas curitas, ¿no? Y parece que me resalta mucho esto, porque con esto que estamos viviendo, las becas que se le están dando a los niños, ¿no? En educación básica, o incluso a los que están saliendo para encontrar su primer empleo, parece que la solución siempre es el dinero, ¿no? Es como, ya tienes el dinero, ahora tú ya puedes ser parte de ser un miembro útil de la sociedad.
cuando va más allá de simplemente poseer dinero, una cantidad de eso. Sí, efectivamente, que dices, ¿para qué necesita ese dinero un niño que vive en la sierra sin electricidad, ¿no? O que dan computadoras, así, Exacto. o tablets, y dices, ese niño no necesita una tablet, ese niño necesita que llegue internet a donde vive, ¿no? Llegue inclusive luz. Sí, y o drenaje. O drenaje, exactamente, o sea, ¿por qué no apoyar en equipamiento? Hay muchas cosas que la gente no se pone a pensar y piensa a resolver todo a billetazos, ¿no? Y esta escena es muy importante y qué bueno que la tocas porque hay unos personajes que tienen una discusión. No sé si quieras hablar un poco más de eso. Sí, bueno, por supuesto. Bueno, aparecen dos partes, ¿no? Se empiezan a agrupar una multitud alrededor de la fuente y un señor se empieza a hablar en defensa de los niños, diciéndoles que no les hagan, o sea, que no los graben, que ellos hacen de por sí esa actividad de nadar en la fuente cualquier otro día, pero el hecho de manipularlos para que los graben y todavía arriesgarlos, ¿no? Como lo fue la cortada de este niño, él le parece mal y le parece reprobable. Empieza esta discusión con otro señor que parece ser más fan de lo liberal que nada, porque le dice, no, pues déjalo, es parte de su trabajo y de alguna u otra forma la tiene que hacer, ¿no? Entonces, como tú no te intrometas, tú déjalo seguir trabajando, al fin y al cabo es como si no fueran tus niños, ¿por qué te importaría? Pero tiene un punto ahí el señor, el que estaba al principio disconforme con la grabación, ¿no? O sea, no hay por qué vaya a exponer a estos niños en estas condiciones nada más por la excusa de un documental, ¿no? Y al parecer que durante toda la película tienen esta prisa, ¿no? En grabar el documental y que ya les queda poca película, tienen que apresurarse. Sí, justamente creo que el desenlace de esa discusión me parece muy interesante porque al final los dos están en total acuerdo de que está mal, ¿no? Que dicen como, pues déjalos que los grabe, pero pues no está retratando ninguna realidad porque se lo va a llevar a otro país, ¿no? Y el otro dice, hay otros autores que lo han hecho Sí. de la misma manera sin afectar a nadie, ¿no? Así es. O sea, al final de la discusión los dos coinciden en que está mal, pero nadie hace nada, como siempre. E incluso, no sé, me recordó mucho a lo que hemos hablado ya en capítulos anteriores de que el público del cine está muy dividido, ¿no? Entre las personas que consumen cine para alejarse de su realidad, de estar tranquilos un rato y de echarse unas carcajadas, y la gente que los considera como personas ignorantes por ver estas películas, que son el otro tipo de consumidor de cine, que es un cine más de alta gama y que terminan siendo clasistas, ¿no? Claro, un elitismo ahí bastante fuerte. Que confunden el conocimiento con un privilegio, ¿no? Como lo dijo Fernanda Solórzano en la review de Tenet. Tengo que y ver esa película. Tanta polémica. Recordándome, tengo que ver esa película el momento en el que se estrene aquí. Ya salió, ¿no? Según yo salió el 16. No la vayan a ver ahorita. Yo sugeriría que se esperara y la torrentearan, porque el cine no es un lugar seguro todavía y como han visto tenemos muchas películas que tocar antes de Tenet y hay mucho entretenimiento barato, como diría ese personaje de iCarly que no me acuerdo cómo se llama. Qué grande los diálogos de iCarly. El Freddy se Freddy quedan con nosotros. Y justamente cuando dice esa frase estaba buscando un poco de cine pirata, ¿no? Cine Por eso pirata. dice que Sí. necesita entretenimiento barato. Pero bueno, no divaguemos más y sigamos con esta línea porque es muy interesante el analizar el trasfondo de esta película. Yo te daría te plantearía una pregunta, ¿no? Al respecto de al ser bueno, quizá diferías de la definición de documental falso o documental o cine no ficción, pero llegado al final de la película se revela un poco de la verdad al respecto, ¿no?
de lo que se estaba planeando y de lo que se vio en su totalidad. ¿Tú crees que siguiendo los principios de una metanarrativa hubieras preferido no ver ese tipo de cosas o ese pedazo, simplemente dejarlo en el momento cuando este loquito empieza a sacar a todos con su machete en la mano? No, la respuesta es no, y te voy a decir por qué. La película tiene, o sea, si no hubiera sido ese final no cumpliría con su intención, ¿sabes? Si no, volvería a caer en lo mismo de lo que estaba criticando, ¿no? Que era el ser un vampiro de la pobreza. Porque sin ese final no se hubiera entendido que todo era una crítica como ellos mismos, ¿no? Era una, como dice el mismo loquito, era una sátira. Sí, excluyendo, o sea, si te das cuenta, todo lo que pasa al final hasta hubiera sido un registro de la crueldad. Y si justamente cortas en la parte en donde se limpia la cola con los billetes, seguiría siendo solamente una narrativa y no existiría un canal. Y no dejaría, inclusive diría yo, al criterio de las personas el juzgar si estuvo bien o estuvo mal, o hasta qué límite se extiende la ética del director, ¿no? Muchas personas van a diferir con este pensamiento. Probablemente tú seas alguna de ellas, no sé. Por algo me hiciste la pregunta. Pero muchas personas, justamente que algo que yo critico es que las personas que consumen un cine más complejo o más alternativo, por decirlo de alguna manera, siempre alaban que el director no menosprecia al público, ¿no? Porque el público, o sea, no sé, volvamos a Tenet, como lo dice Fernanda Solórzano, y justamente un poco del argumento va en su review de Tenet. O sea, muchos directores intentan ser rebuscados a propósito para que el espectador juegue y su mente esté como muy envuelta en la película y lo haga reflexionar y se quede pensando en la película bastante tiempo. Claro. Pero hay quien lo sabe resolver y quien no lo sabe resolver. En este caso me parece que el darle la explicación al final al público es prudente y es lo mismo que tú dices, es lo que genera la metanarrativa. Sí, a mí me salta esta pregunta y el más hacértela, porque desde un principio cuando ves esta película de 37 minutos, ¿no? Que es su duración. 28. Ok, 28 minutos. Las primeras escenas que nos podemos dar cuenta en realidad es un documental falso, porque debido del lado en donde vemos la película vemos al director y al técnico de cámara, ¿no? Grabando cada uno de los pobres, y la pregunta te resalta justo con las personas que están grabando, ¿no? Porque quizás sí sean genuinamente personas de la calle y simplemente se remarque básicamente esa falta de eticidad a la hora de grabarlo. Pero me parece bastante obvio, ¿no? El hecho de que vamos a resolver de esta forma, con una entrevista al último personaje que tuvimos, ¿no? En los últimos minutos de la cinta. Pero al mismo tiempo, como tú dices, necesario. Yo sí concuerdo con eso, porque era como un ir y venir en este tipo de durante la película, ¿no? Si en realidad estaba viendo un documental falso o en realidad esa niña que corre para no ser grabada en frente de las cámaras en realidad pasó. Sí, creo que también, ahorita que lo mencionas, creo que hay un poco de pensamiento acerca de eso, ¿no? Porque los loquitos, o sea, lo que hacen con los loquitos no creo que haya sido algo falso, ¿no? O sea, yo creo que sí, realmente eso sí es real. Y como tú dices, es un ir y venir en donde no sabes qué realmente sucedió y qué realmente no es algo ficticio y qué es la no ficción y qué parte es del documental, porque hasta los niños que les pagan no se ven actores, o sea, ninguno de ellos se ve actor, y creo que te empiezan a decir como de son actores cuando entran justamente en la escena
donde están como en un cuarto de hotel, ¿no? Ah, Y claro. llega la familia y le dicen, cámbiate porque necesitamos que te veas así y así y así para que la gente piense que eres un que viven en esta casa, ¿no? De madera. Sí, sí, sí. Entonces creo que por ahí va. También el juego que hace Luis Ospina y... ¿Quién es el otro director? No recuerdo. No recuerdo ahorita. Bueno, les dejamos ese dato después, pero... se me hace muy interesante porque ya a partir de ese punto dices, o sea, hasta qué minuto de la película es real, los vaguitos son reales, la señora que se enojó es real. Ya te hace dudar de toda la película, como que de ahí se desmorona y el final es aún más para ponerte a reflexionar, ¿no? Porque ni siquiera el personaje que creías que grabaron y era real, era real. Exacto. Tiene pues esa ambigüedad que siempre es bienvenida, ¿no? Pero Sí, o sea, ajá. sí, sí. Bueno, yo simplemente quiero invitarlos, ¿no? Así como es una película así de corta, no sé, pues podríamos clasificarla como película corta o un documental largo, como ustedes deseen. Verlo, el ver cómo es que se va rodando este tipo de cuenta, ¿no? Para vendérselo a los europeos. Pero bueno, al fin y al cabo es una película, yo diría, con bastante valor y que vaya con alto nivel de recomendaciones, por supuesto. Sí, definitivamente. Más verlo desde el punto de vista de que todos conocemos a alguien que es así, ¿no? Y o sea, no lo hace tal vez con mala intención, o sí, pero que va desde llevar su disciplina, yo quiero salvar a los pobres, hasta tomarse fotos con niños indígenas o gente de la calle nada más para subir su ego y publicarlo en alguna red social, ¿no? Pero oye, yo le canté el cielito lindo al niño, ¿no? ¿Crees que le arreglará un poco más su vida? Sí, o sea, vivimos esto día a día y está mal. O sea, no decimos que está mal el apoyo, ni tampoco criticamos este tipo de documentales donde sí se le da la voz a gente que está pasando malos momentos, pero también verlos desde un ojo crítico, ¿no? Hasta qué punto a lo mejor esa película la hicieron con una doble intención o con el afán de ganar fama. Pues Hay ya. que ponerse a pensar en eso y analizarlo, o sea, no ver todo lo que pasa a nuestro alrededor como una buena intención o como justamente te lo plantea la película, como algo real o como algo no. Así es, ahí lo tienen, podcast escuchas del Sindicato del Mal Cine. No se intimiden a este tipo de películas, hay cine para todos y de todo tipo, y por qué no en revisar estas miradas del cine documental. Y más de zonas donde por lo regular no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Muchas veces en Claro. México nos cerramos hasta a nuestra realidad y no somos empáticos con todo lo que es Latinoamérica porque nosotros no estamos tan mal, entre comillas. Porque estamos mal, pero ver las realidades de otros hermanos latinoamericanos también es muy importante. Y ver la voz y entender que no solamente lo que está mal aquí más bien lo que está mal aquí es diferente a lo que le pasa a alguien más, ¿no? Véanla desde un punto de vista de la empatía con los demás. Así en es. general. ¿Algo que te gustaría agregar o hasta aquí podremos...? Pues nada Porque- más aclarar otra vez que esta no es una mala película, simplemente es una película que no está tan bien distribuida y que es importante ver en estos tiempos donde existe mucho la idea del paternalismo, ¿no? Independientemente de la corriente ideológica que usted tome, es importante quitarnos también mucho de esa mentalidad. Y recordarles que la película está en YouTube. Por supuesto, así de fácil es su acceso. Yo simplemente agregaría que así como los discursos de apoyo a ciertas clases vulnerables se puede llegar a tornar como milagroso, ¿no? Pues en otras ocasiones
simplemente buscan el reconocimiento e inflan el ego de estas personas hasta ciertos puntos que desearíamos que no existieran más, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Así es como no solamente se hace el cine, bastantes disciplinas van y conversan con estas personas simplemente para sacarles su testimonio al respecto. Exactamente. Sí, sea empático, porque cuando usted hace esos comentarios de que el pobre es pobre porque quiere, de lo voy a sacar de pobre, las personas no son animales ni prostitutas para que las ande sacando de pobre. O sea, la palabra es empatía, es empático. Así es. Con todo y todos, aunque no le parezcan muchas cosas. Quédense con esa palabra y espérennos el siguiente episodio en su podcast, el Sindicato del Mal Cine. Síganos en Twitter como Crimen Sindicato y en Instagram como Crimen Sindicato. Y si está escuchando esto, por favor compártalo con sus amigos. Le quiero agradecer a las personas que vieron la historia de Instagram. Gracias por difundir, y a las personas que también les mandé esto por aparte. Muchas gracias también por escucharlos, y también escuchamos sus comentarios en cualquier lado, pero por favor compártanlo porque eso nos ayuda mucho a seguir con la motivación de hacer estos episodios. Así es. Entonces nos vemos a la próxima. Bye. Bye.